Revelado, el increíble saldo que transformó la risa del millonario en asombro absoluto. Javier, un profesor de matemáticas de mediana edad, se encontraba en su aula vacía. El eco de las risas de sus estudiantes aún resonaba en su mente. Pero esa alegría pronto se desvanecía en un mar de incertidumbre. Tras un año académico lleno de sacrificios y desmotivación, se sentía desgastado. Aquella tarde, los recortes de presupuesto habían resonado en su pecho como un puño cerrado. Cada vez más, la enseñanza parecía un campo de batalla sin premio. La presión de un sistema que valoraba las cuentas bancarias sobre la educación lo asfixiaba. Recordó a su madre, aquella mujer que siempre le decía que la honestidad y el trabajo duro eran la verdadera riqueza. Respiró hondo, pero la desesperanza hacía que su pecho ardiera. De repente, en medio de sus pensamientos nublados, llegó una carta. Era un aviso de una notaría, un documento que contenía letras que podrían cambiar su vida, una herencia de su abuelo, un científico que había dejado su huella en la educación del país. Un breve destello de alegría lo inundó, pero esa chispa rápida fue pisoteada por una tormenta de dudas. ¿Realmente esa propiedad significaría algo en su vida, o sería un ancla que lo hundiría más? La lucha interna era feroz. En sus manos tenía la posibilidad de cambiar su destino, de dejar de ser un simple profesor y ser, quizás, un defensor de su legado familiar. Al día siguiente, Javier se dirigió a la notaría. Mientras los pulgares recorrían el papel, una extraña ansiedad lo invadió. Las palabras que leyeron sus ojos comenzaron a mezclarse con las risas burlonas de un poderoso empresario que lo había menospreciado en múltiples ocasiones. La idea de que alguien como él, un simple maestro, desafiara la ambición voraz de una familia influyente, lo llenaba de dudas. ¿Cómo podría enfrentarse a su poder? Su mente se debatía entre la esperanza de un futuro próspero y el temor de ser aplastado por la misma gente que siempre había despreciado su pasión por la educación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pasaron los días, y la presión aumentaba. Javier se sentía como un gladiador en la arena, dispuesto a luchar, pero sin un plan. Se sumergió en la búsqueda de antecedentes legales de su herencia, cuando un grupo de exalumnos lo contactó, ofreciéndole su apoyo. «No estás solo, profe», le dijeron. Mientras escuchaba sus palabras, una mezcla de gratitud y desconfianza pulsaba en su pecho. No podía permitir que su futuro dependiera de otros. ¿Podría su pasión por la enseñanza ser suficiente para enfrentar a aquellos que despreciaban su trabajo? En las noches, los secretos de su familia lo atormentaban. Mientras investigaba, una revelación impactante apareció ante él. Podía haber más en juego de lo que visualizaba. Aquella familia que había tenido un vínculo turbio con su abuelo, no solo lo amenazaba a él, sino también a un legado que había jurado proteger. Con cada nuevo hallazgo, su corazón se encogía, enfrentándose a una pregunta inquietante. ¿Era realmente capaz de descubrir la verdad de su familia, aunque eso significara poner en cuestión todo lo que había creído? Ahora se encontraba al borde de un precipicio, listo para hacer frente a su mayor temor. El día siguiente, Javier despertó con el firme propósito de tomar el control de su destino. El hallazgo de los oscuros secretos familiares había encendido en él una chispa de determinación que no había sentido en años. Se sentó en la mesa de la cocina, un café humeante frente a él, y comenzó a escribir. Era el momento de trazar un plan. Cada palabra en el papel representaba no solo una estrategia, sino el eco de su comprometida decisión de transformar su vida. Decidió que debía confrontar a su pasado, no solo a la herencia material, sino a su propio legado como educador. Mientras reflexionaba, sus pensamientos se centraban cada vez más en sus alumnos, aquellos que habían perdido la fe en un sistema educativo que parecía no valorar su esfuerzo. Se dio cuenta de que esta lucha no se limitaba a recuperar lo que le pertenecía por derecho. Era una oportunidad para demostrarles que la educación tenía poder y que ellos también podían ser actores de su propia historia. En las siguientes semanas, Javier dedicó horas a investigar sobre su abuelo. Cada descubrimiento sobre su vida y su legado lo acercaba más a su verdadera esencia. Este nuevo enfoque le permitió redescubrir su pasión por la enseñanza
y la importancia de infundir en sus estudiantes la idea de que la inteligencia y la dedicación son las verdaderas monedas en este mundo. Decidió organizar un seminario en su antigua escuela sobre el impacto que la educación podía tener en la vida de una persona, utilizando la historia de su abuelo como inspiración. Mientras preparaba el seminario, comenzó a replantearse su propio valor. La inseguridad que había sentido frente a los poderosos empresarios y sus burlas se desvanecía poco a poco. Javier empezó a tomar clases de oratoria. Se dio cuenta de que comunicar su pasión de manera efectiva era tan vital como el conocimiento que poseía. Cada vez que se paraba frente al espejo para practicar, se enfrentaba a sus miedos. Las dudas continuaban allí, pero ahora en lugar de aplastarlo, lo motivaban a demostrar que era más que un simple profesor. Era un campeón de la educación. El día del seminario llegó, y Javier se sintió lleno de energía y nerviosismo. Recordó las palabras de su madre. La honestidad y el trabajo duro son la verdadera riqueza. Sincronizó su respiración, y al subir al escenario, sintió que no estaba solo. Llevaba consigo a todos aquellos estudiantes que alguna vez creyeron en él. La sala estaba llena de exalumnos, algunos incluso compañeros de su antiguo trabajo, y su discurso resonó en el aire, cautivando a todos. A medida que avanzaba, la conexión que lograba establecer con ellos le devolvía la fe en el sistema educativo que todo parecía haber nublado. No obstante, lo que no sabía era que una presencia oscura, un representante de la familia poderosa que había menospreciado su trabajo, la observaba desde la esquina de la sala. Su mirada fría y calculadora representaba un desafío inminente. Al finalizar su charla, Javier sintió una mezcla de triunfo y temor. Su corazón latía con fuerza, no solo por el éxito de su presentación, sino por la certeza de que ya no podía dar marcha atrás. Alguien dentro de él lo retaba a no rendirse, a seguir luchando por su futuro y por el legado de su abuelo. Mientras las luces se apagaban, un sentimiento de inquietud lo invadió. En un movimiento rápido, se acercó a su escritorio y con un nuevo aire de resolución, planeó su siguiente paso. La lucha por su herencia emocional y material apenas comenzaba, y la sombra del antagonista que lo observaba le recordaba que la batalla no sería fácil. La línea entre la victoria y la derrota se desdibujaba en su mente. Se encontraba a punto de enfrentarse no solo a su pasado, sino a las fuerzas que querían apagar su fuego interior. ¿Sería capaz de salir victorioso o sucumbiría ante aquellos que lo habían desafiado durante toda su vida? Javier, después del seminario, no podía quitarse de la mente la mirada penetrante del representante de la familia poderosa. Le había hecho sentir que sus esfuerzos eran nada ante un sistema que estaba diseñado para aplastarlo. Sin embargo, al mismo tiempo, esa mirada le había recordado algo fundamental. No estaba solo. Tenía un objetivo, una misión que se extendía más allá de su propia historia. Determinado a convertir su desasosiego en acción, Javier decidió darle un giro a su enfoque. No iba a dejar que la intimidación de los poderosos lo arrastrara otra vez a la inseguridad. En lugar de defenderse, optó por atacar desde un lugar de conocimiento y preparación. Comenzó a investigar más sobre la familia que había intentado hacerle sombra. Quería entender su historia, sus conexiones, los esquemas que utilizaban para mantenerse en la cima. Con cada hallazgo, Javier sentía una mezcla de indignación y motivación. ¿Por qué habían menospreciado su legado? ¿Qué secretos ocultaban que podían servirle? Mientras recopilaba información, no solo se sentía como un académico, sino como un detective de su propia historia. En este proceso, Javier se dio cuenta de que también necesitaba fortalecer su red de apoyo. Comenzó a acercarse a antiguos colegas, pero no solo para buscar aliados. Quería que su visión de la educación como motor de cambio hiciera eco en otros. Las conversaciones con amigos y exalumnos le brindaron un nuevo sentido de propósito. Javier comenzó a organizar reuniones informales donde discutían la importancia de la educación, el impacto que había tenido en sus vidas y cómo podrían, en conjunto, desafiar el status quo. Esta sinergia revitalizaba a Javier, y a medida que los más jóvenes compartían sus historias, él se daba cuenta de que cada uno de ellos también se enfrentaba a sus propios demonios. Les inspiraba a cuestionar su valor en un sistema que a menudo los había dejado de lado. De pronto, la trama de su vida comenzó a entrelazarse con la de aquellos a quienes enseñaba.
La lucha no era solo por su herencia, era una batalla más grande. Era por la fe en un futuro donde todos tuvieran la oportunidad de sobresalir. Javier vio el impacto de su evolución no solo en él, sino en sus estudiantes. La chispa de motivación que encendía en ellos se volvió contagiosa, y eso le llevó a una revelación. Su abuelo no solo era una figura del pasado, sino un símbolo de perseverancia que podía unir a una nueva generación. En una de esas reuniones, un estudiante se acercó a él con un desafío específico. Todos querían presentar sus proyectos de vida, no solo como un ejercicio académico, sino como un grito de resistencia ante las críticas y el silencio que habían enfrentado. Esto lo hizo reflexionar sobre cómo su propia historia se entrelazaba con la de cada uno de ellos. Aceptó el reto y decidió que no solo él expondría su legado, sino que todos los participantes tendrían la oportunidad de mostrar sus proyectos. Sin embargo, Javier sabía que esta nueva convocatoria no sería bien recibida por sus antagonistas. Había que informar a la administración y no era un proceso fácil. La sombra de la familia poderosa seguía ahí y él no podía permitirse un tropiezo. Con determinación, se dispuso a gestionar el evento. Consciente de cada paso que daba podía significar un crecimiento personal y profesional, pero también una exposición a sus enemigos. La fecha del evento se acercaba cada vez más, y con ella venían las dudas. Había momentos en que el miedo claudicaba su impulso. Sin embargo, cada vez que pensaba en las historias de sus alumnos, su valentía se renovaba. Entender que su travesía no cambiaba el pasado, pero sí podía construir un futuro, se convirtió en su mantra. El día del gran evento estaba marcado en rojo en su calendario. Cuando levantó la vista y vio a aquellos jóvenes mirándole con esperanza, supo que tenía la responsabilidad de no defraudarlos. Cada mirada representaba un compromiso colectivo hacia la transformación de su entorno. Mientras todo avanzaba, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. La familia poderosa había movido sus hilos. El contenido lo dejó sin aliento. Lo que nunca imaginó descubrir era que algunos miembros de ese círculo se habían interesado en asistir al evento. Más que curiosidad, parecía que estaban preparados para desactivar lo que ellos veían como una amenaza. La tensión se instaló en su mente. ¿Serían un aliado oculto o una trampa disfrazada? Javier enfrentaba su próximo gran dilema. La oportunidad de cambiar su destino personal y profesional se presentaba ante él, pero no sin el costo de desafiar a quienes siempre lo habían menospreciado. La respuesta que tomaría no solo marcaría su futuro, sino también de aquellos que lo seguían. A medida que la fecha se acercaba, los ecos de la historia de su abuelo resonaban con mayor fuerza. Ahora, más que nunca, era el momento de decidir si estaba dispuesto a emerger triunfante en un campo de batalla emocional que podía redefinirlo para siempre. ¿Tendría el coraje para afrontar el desafío que se avecinaba? Javier no podía dejar de pensar en las consecuencias de la asistencia de la familia poderosa al evento. Su mente se llenaba de escenarios. Cada opción parecía repleta de riesgos y promesas. Sin embargo, el tiempo apremiaba y el evento estaba programado para el día siguiente. La incertidumbre se sentía como un peso en su pecho, mientras su mente trataba de cucharar las palabras de aliento que había ofrecido a sus estudiantes. No podía fallarles. Cuando llegó a su oficina, los papeles estaban desordenados, pero eso ya no le importaba. Se sentó frente a la computadora y se sumergió en un mar de mensajes y correos electrónicos. Cada una de las respuestas le acercaba un poco más a la realización de su proyecto. Había diseñado la presentación para que cada uno de sus estudiantes pudiera exponer no solo sus sueños, sino también las barreras que habían enfrentado. Era un acto de confrontación, no solo con las críticas externas, sino con los propios miedos internos. Mientras le daba los últimos toques a las presentaciones, hubo un momento revelador. Javier, al leer una de las historias escritas por un estudiante, percibió una parte de sí misma reflejada en el texto. La traición de un amigo, las dudas sobre su valor, la pasión por cambiar el mundo. Cada uno de esos elementos representaba la lucha que había vivido. Se dio cuenta de que no solo estaba organizando un evento, sino que estaba organizando su propia redención. Sin embargo, había algo más. Se dio cuenta de que la familia poderosa había impuesto, sin querer, un nuevo reto. Si Javier lograba demostrar su dignidad y la de sus estudiantes frente a ellos, podría cambiar la narrativa. No solo lo haría por él, lo hacía por todos aquellos que habían sentido lo que él había sentido.
años atrás. Esa noche, mientras preparaba su discurso, los ecos de su abuelo resonaban intensamente en su mente. La voz de su abuelo le decía que nunca debía dejarse intimidar por el poder. Javier sabía que el día siguiente no sería solo una prueba de su labor docente, sino una prueba de valentía personal. La voz de su abuelo no era un recuerdo lejano, sino una guía activa. Su determinación se convirtió en fuego. La mañana del evento llegó, y el aire era pesado con la expectativa. Javier se sentía preparado, pero una ansiedad palpable se alojaba en su interior. Al llegar al auditorio, vio a algunos de sus estudiantes nerviosos, y eso le motivó aún más. Les recordó la misión detrás de su presentación. Les habló del poder que reside en la vulnerabilidad y la autenticidad. Era hora de manifestarse. Mientras los estudiantes se turnaban para compartir sus historias, Javier se dio cuenta de que había creado un espacio donde cada uno de ellos podía ser visto y escuchado. Respiraba, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad. Un vínculo invisible, pero poderoso, unía a todos en la sala. No importaba lo que sucediera más tarde, ese momento de auténtica conexión valía la pena. Sin embargo, en medio de ese clima cálido, un murmullo creció en la parte trasera del auditorio. Volteó la mirada y vio a varios miembros de la familia poderosa entrar. Sus ojos se encontraron con los de Javier. Fue un instante de tensión pura. ¿Qué buscarían allí? ¿Estarían en el proceso de desestabilizarlo? Pero más que miedo, sintió una extraña mezcla de desafío y curiosidad. Estaban allí, en su territorio, y no pensaba dejar que se sintieran cómodos. La última presentación llegó, y era su turno de hablar. Javier subió al escenario, el pulso golpeando con fuerza en su pecho. Las palabras se agolpaban en su mente, pero había una que resonaba con más fuerza que las demás: resistencia. Cada palabra que salía de su boca no solo le servía a él, sino a cada estudiante que había compartido su historia. Iluminaría lo que su abuelo había representado y lo que esos jóvenes podían convertirse. El silencio en la sala era el eco de las miradas expectantes. Justo en el clímax de su discurso, un aplauso interrumpió su concentración. Venía de la familia poderosa, desafiando la idea de que estaban en su contra. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué querían realmente? La pregunta lo inquietaba, pero ahora tenía que enfocarse. El dilema que había anticipado llegaba a su cúspide, y con ello se presentaba una nueva decisión moral. Podría utilizar esta atención inesperada a su favor. El tiempo se detuvo en ese segundo, mientras contemplaba el futuro que había soñado y el camino de transformación que se abría frente a él. Pero antes de dar ese paso crucial, se detuvo por un instante sobre sus propias aspiraciones y quién estaba dispuesto a convertirse, para siempre. El aplauso resonó en la sala, llenando cada rincón con una mezcla de incredulidad y energía. Javier respiró hondo, sintiendo cómo la presión del momento se transformaba en un ímpetu poderoso. La mirada de la familia poderosa lo atravesaba, como si él fuera una pieza en su propio juego. Pero en ese instante, Javier comprendió que ya no era un peón, había tomado el control de su historia. Mientras continuaba su discurso, se sintió invadido por un sentido renovado de propósito. Lo que había comenzado como un evento para exponer las historias de sus estudiantes, ahora se convertía en un manifiesto de resistencia y autenticidad. Sentía la energía de la sala fluir a su alrededor, cada palabra escrita con la sangre de sus inseguridades, con la esperanza de sus estudiantes, y la necesidad de honrar su legado familiar. La familia poderosa parecía sorprendida por la profundidad de las historias. Cada uno de sus estudiantes había presentado no solo sus sueños, sino también las cicatrices que llevaban en el corazón. Aquel acto vulnerable era el mayor derroche de valentía que había visto. Javier sintió un asombro penetrante cuando se dio cuenta de que estaba desafiando no solo a esa familia, sino todo un sistema que busca silenciar las voces menos privilegiadas. «Hoy estoy aquí no solo para hablar por mí», exclamó, su voz resonando cada vez más fuerte, sino para que cada una de estas historias pueda abrir puertas donde antes solo había muros. Ese simple pensamiento le hizo darse cuenta de la magnitud de su misión. Se trataba de recuperar un espacio que había sido tomado unilateralmente por las élites, para recordarles que el poder no puede silenciar el deseo humano de ser escuchado. Mientras la ovación continuaba, las emociones comenzaron a agolparse. Allí estaba, de pie frente a la mirada atenta de la familia poderosa. Javier sintió un impulso de confrontarlos. «Qué curioso es»,
que quienes vienen a criticar o a desestabilizar también son los que podrían ser agentes de cambio, dijo, dirigiendo su mirada directa a ellos. El auditorio contuvo el aliento. Javier continuó, su voz firme y decidida. ¿Acaso no sería más valioso invertir no solo en su imagen, sino en las vidas de aquellos a quienes han ignorado? Hoy, en vez de vernos como diferentes, les invito a reconocer el potencial que todos tenemos. ¿Por qué no unir fuerzas? Transformemos juntos la narrativa. A medida que las palabras cruzaban sus labios, Javier sintió una ola de liberación. Sabía que lo que estaba haciendo no era común, y que la respuesta de la familia podría definir su futuro. La tensión creció como una marea. La posibilidad de rechazo, de repudio, se sentía más real que nunca, pero la adrenalina de su valentía lo mantenía alerta. Justo antes de concluir su discurso, notó un intercambio rápido de miradas entre los miembros de la familia poderosa, un gesto que pudo haber sido un signo de incredulidad o un atisbo de reconocimiento. Ahí estaba la oportunidad que había esperado, un llamado a la acción que podría cambiarlo todo. Pero en su interior crecía una inquietud. ¿Sería este el inicio de la transformación que anhelaba, o simplemente un momento efímero de bravura que no atraerá más que una sonrisa despectiva? Con el acto final de su presentación, Javier exclamó, «El cambio no es solo responsabilidad de unos pocos, es la tarea de todos». Ustedes tienen la oportunidad de comenzar esta nueva era. El aplauso ensordecedor que siguió fue innegablemente electrizante. Sin embargo, Javier sabía que las palabras pronunciadas tenían un peso considerable, y aún así, el mayor desafío estaba por venir. ¿Aceptarían la familia poderosa su invitación a transformar su narrativa, o sus voces seguirían siendo un eco olvidado en la penumbra? Mientras el evento llegaba a su fin, el futuro de Javier y de sus estudiantes pendía de un hilo. Una respuesta estaba por ofrecerse, y esa respuesta podría ser la clave para forjar un nuevo camino lleno de posibilidades, o la confirmación de sus peores temores. La sala se desvaneció en un murmullo, mientras las emociones y la adrenalina comenzaban a ceder paso a la incertidumbre. Javier se sintió como una hoja al viento, atrapado entre la esperanza y el temor. ¿Había sido todo para nada o era realmente un catalizador para el cambio? La mirada de la familia poderosa seguía allí, fija, analizando cada matiz de su persona, como dos depredadores evaluando su presa. Pasos resonantes lo alejaron de la escena, y Javier buscó refugio en un rincón apartado de la sala. A medida que se alejaba, el peso de lo que había dicho se asentó más en su pecho. Cayeron sobre él las dudas que había logrado mantener a raya durante su discurso. Había desafiado a aquellos a quienes muchas veces creía inalcanzables, pero también sabía que no podría dar marcha atrás. El peligro de ser ignorado parecía más real que nunca. Sentado en una esquina, su mente se desvió hacia sus estudiantes. Ellos eran su razón de ser, la chispa que encendió su valentía. Aunque el auditorio había aplaudido su mensaje, ¿hasta qué punto podrían ellos beneficiarse de todo aquello? Javier recordó sus historias, la lucha de sus vidas, y comprendió que no podía permitir que su impulso se quedara en nada. Su instinto le decía que debía ser más. Debía lograr no solo ser escuchado, sino que sus estudiantes también deberían serlo. Los murmullos del evento se fueron disipando, abriéndose paso a un momento de silencio inquietante. Era el instante perfecto para decidir su próximo movimiento. Inspiró profundamente, priorizando la claridad sobre la confusión que lo rodeaba. Lanzaría un plan, y que el destino decidiera su curso. Una chispa de determinación brotó en él, mientras trazaba su estrategia mental. Después de varios momentos reflexionando, volvió a encaminarse hacia la multitud. Esta vez no quería esperar su respuesta, deseaba provocarla. Con pasos firmes, buscó a los miembros de la familia poderosa. Su mirada se centró en el más anciano, quien lo había mirado con escepticismo durante toda la presentación. Aceleró el paso, sintiendo cómo el corazón le latía intensamente al entremezclarse su ansiedad y determinación. Una vez frente a él, Javier lo miró a los ojos, sosteniendo su mirada con firmeza. «No tengo miedo de ser un eco», dijo, su voz resonando en el ambiente cargado de tensión. «Soy un eco que se transforma en voz. Estoy aquí no solo para hablar de mis estudiantes, sino para aportar soluciones concretas». Es fácil criticar, ¿pero están dispuestos a crear un verdadero cambio?, continuó, desafiando la cómoda posición de la élite. Lo dijo con tal fuerza que su estómago se revolvió, pero ahora no había marcha atrás. Necesitaba mostrarles que su mensaje no era solo retórica, exigía acción tangible. Las palabras resonaron en el aire, y la expresión del anciano cambió,
aunque apenas un atisbo de sorpresa se hacía evidente en su rostro. Un momento de conexión casi palpable se estableció entre ambos, y eso encendió una pequeña llama de esperanza en Javier. Tal vez, solo tal vez, estaban listos para escuchar su propuesta. Él aprovechó la oportunidad para presentarles un proyecto específico que ya había ideado en silencio. Proponía un programa de becas que uniera estudiantes desfavorecidos con mentores de su red, creando así un puente tangible entre dos mundos que parecían irreconciliables. Mientras Javier exponía sus ideas con una pasión singular, se sintió renovado. No solo hablaba de sueños, sino de realidades que podrían gestarse a partir de su valentía. Sin embargo, un pensamiento persistente le asaltó. Con cada palabra, corría el riesgo de ser rechazado y convertirse en el mismo eco que intentaba desafiar. Las expresiones en el rostro del anciano se tornaron indiferentes, pero había algo diferente en su postura. La inquietante sensación de que una decisión estaba surgiendo a través de la indiferencia lo mantenía alerta. Ese momento frágil estaba a punto de marcar un cambio crucial, el cual podría llevarlo a donde nunca se había imaginado. La tensión era palpable. ¿Accederían a escuchar su propuesta? ¿O en su lugar, desestimarían su esfuerzo como mera osadía? Javier se preparó para la respuesta. Sabía que todo lo que había construido, sus sueños y el futuro de sus estudiantes, pendía de un hilo. Su corazón latía con fuerza, a la espera de un gran desenlace que estaba a un paso de revelarse. Javier sintió cómo el ambiente se cargaba de una expectativa abrumadora. Cada segundo se estiraba, convirtiendo la sala en un espacio suspendido en el tiempo. De pronto, el anciano, cuyo rostro había mantenido una impasibilidad que lo incomodaba, tomó la palabra. «Tu propuesta es interesante», comenzó, pero la sombra del escepticismo aún se reflejaba en sus ojos. Sin embargo, las palabras son solo eso, palabras. ¿Qué pruebas tienes de que esto funcione? ¿Por qué deberíamos creer en ti? Las palabras del anciano resonaron en el cerebro de Javier como un tambor, golpeando su autoestima y debilitando la esperanza que empezaba a florecer. Este era el momento en que el titubeo podría desbaratar todo su esfuerzo. Se encontró en la encrucijada de renunciar o enfrentarse a la adversidad con toda su fuerza. La duda se presentó como un espectro al que era imposible ignorar. Pero en ese instante, una imagen de sus estudiantes emergió con claridad apabullante. Sus rostros, cargados de sueños y de realidades desgarradoras, iluminaban su determinación. «Igual que tú, permití que las dudas me detuvieran muchas veces», respondió Javier, su voz más firme que antes. «Lo que tengo son historias. Historias de estudiantes que, a pesar del abandono y la pobreza, siguen luchando por un futuro. No vengo armado con cifras, sino con la verdad de sus vidas. Si me das la oportunidad, puedo demostrarte que esto no es un simple capricho. Podemos empezar a cambiar vidas ahora». Con cada palabra que salía de su boca, la ansiedad se transformaba en impulso. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía convertirse en una herramienta de conexión, en una forma de desafiar la percepción de superioridad que la familia poderosa había mantenido durante generaciones. El anciano inclinó la cabeza levemente, como si cosechara la esencia de cada palabra. La atmósfera se tornó más tensa, y Javier sintió que la vida en la sala pulsaba con fuerza. Este no era solo un intercambio de ideas, era un enfrentamiento de ideales, una prueba de fuego que podría redefinir toda su misión. «Eso que llamas verdades son solo palabras si no las acompañas de acción», contestó finalmente el anciano, pero su tono ya no era completamente despectivo. «Podrías empezar por reunir a algunos de tus estudiantes aquí y compartir sus relatos. ¿Qué tienes que perder, eh?» La propuesta lo sorprendió y a la vez lo llenó de esperanza. Tenía que actuar rápidamente, que aprovechar esta rendija que se le ofrecía. De repente, su mente empezó a trazar un plan. Imaginó un escenario donde sus estudiantes pudieran brillar, donde sus historias conmovedoras resonaran con la misma fuerza que había resonado su propio desafío. «Los traeré», dijo Javier con determinación renovada. «En cuestión de una semana, tendrás a algunos de ellos aquí para compartir lo que viven y lo que pueden ser. Te garantizo que no te arrepentirás». El anciano lo observó,
contemplando la idea. Por un momento, Javier vio un atisbo de interés, y con ello un rayo de oportunidad. Se despidió con un firme apretón de manos y un corazón que latía con renovada energía, sintiendo que por primera vez tenía el control de su destino. Sin embargo, al salir de la sala, la emoción dio paso a un torrente de preguntas. ¿Cómo reuniría la suficiente evidencia para presentar a sus estudiantes de manera efectiva? ¿Quiénes serían los que se atreverían a compartir sus historias frente a esa élite? Esta nueva etapa exigía más de lo que jamás había dado. Más allá de sus deseos, se presentaba un desafío tangible. El nivel de compromiso que debía alcanzar lo llenaba de temor y adrenalina al mismo tiempo. No solo se trataba de su futuro, estaba en juego el futuro de sus estudiantes, y la presión era abrumadora. Ya no podía ser un eco, tenía que ser su voz, su protector. Mientras descendía por las escaleras del imponente edificio, su mente daba vueltas en un giro impredecible. La ambición se entrelazaba con el miedo, y frente a él se creaba una bifurcación. El camino que eligiera podría definirlo no solo profesionalmente, sino también personalmente. Javier sabía que el giro hacia la transformación estaba cerca, pero también presentía que la gran prueba de su vida apenas estaba por empezar. ¿Podría cumplir lo prometido? ¿Tendría la valentía necesaria para enfrentar sus propios temores y, lo más importante, los de aquellos a quienes tanto quería ayudar? Mientras las preguntas resonaban en su interior, supo que la única forma de descubrirlo era dar el primer paso y convocar a quienes su voz había decidido liberar. Ahora o nunca. Javier avanzó por las calles, sintiendo una mezcla de ansiedad y resolución. Las luces de la ciudad parecían brillar con un nuevo significado, cada destello recordándole la urgencia de su misión. Al llegar a su modesta oficina, se dio cuenta de que no podía perder tiempo. Necesitaba actuar y reunir a sus estudiantes, pero no solo eso, debía prepararlos para la prueba que se avecinaba. No era suficiente con contar sus historias, tenían que ser historias que tocaban el alma. Se sentó frente a su computadora, el rostro iluminado por la pantalla. Determinó que lo primero sería hablar con sus estudiantes más destacados, aquellos que, a pesar de las adversidades, había demostrado una tenacidad extraordinaria. El desafío no era solo reunirlos, sino inspirarlos a abrir sus corazones ante desconocidos. La cuestión no era fácil. ¿Cómo convencer a quienes habían estado luchando en la sombra de que sus experiencias merecían ser compartidas? Mientras reflexionaba, una idea comenzó a formarse en su mente. Se trataba de crear un espacio seguro, un taller donde pudieran expresarse y prepararse. Así, Javier se propuso organizar un encuentro, un primer paso que podría llevar a algo mucho más grande. Quería que sus estudiantes no solo contaran lo que les había sucedido, sino que reinventaran sus relatos, resaltando la lucha, la resiliencia y los sueños que persistían incluso en medio de las tormentas de la vida. Se levantó de su silla, la determinación invadiendo su ser. Contactó a dos de sus alumnos más proactivos, Luis y Ana. Luis tenía una historia cautivadora sobre cómo había superado la pérdida de su padre y la pobreza extrema. Ana, por su parte, encarnaba la esencia del no rendirse, habiendo logrado grandes logros académicos a pesar de vivir en un entorno complicado. Ellos serían los pilares de su pequeño equipo. Al reunirse con ellos, Javier sintió cómo la energía de sus historias comenzaba a fluir en el ambiente. Sentados en un círculo, cada uno comenzó a abrirse, compartiendo no solo sus experiencias dolorosas, sino también sus sueños y metas. En ese espacio, la conexión se volvió palpable. Javier los guió, ayudándoles a estructurar sus relatos, enfocándose en los momentos decisivos que habían definido sus vidas. Sin embargo, a medida que profundizaban, Javier se dio cuenta de la magnitud de su desafío personal. La voz que les daba fuerza también resonaba en su interior, recordándoles sus propias inseguridades y temores. ¿Sería capaz de llevar sus historias ante esas élites que, a primera vista, parecían incomprensibles para el mundo de sus estudiantes? El anciano había planteado una exigencia. Era una llamada a transformar palabras en acción, a hacer visibles sus verdades. Con cada sesión del taller, Javier notaba un cambio en sus estudiantes. Sus miradas se iluminaban con la certeza de que sus voces importaban, y eso despertó una chispa en él que había estado apagada por años.
A medida que ayudaba a dar forma a los relatos, también iba forjando su propia fortaleza. Comprendía que su función no se limitaba a ser un maestro. Él era un puente entre dos mundos. Sin embargo, el reloj seguía avanzando, y la fecha límite se acercaba aplastantemente. Mientras luchaba contra su propio escepticismo, una pregunta devoradora surgía en su mente. ¿Estaban realmente listos para llevar sus historias al escenario? ¿Qué pasaría si se sintieran abrumados? La inseguridad comenzaba a filtrarse en su propio pensamiento a medida que la presión aumentaba. Finalmente, con el corazón latiendo con fuerza, Javier se plantó ante sus estudiantes una vez más. «Pronto todos estarán aquí, en la sala frente a ese anciano», dijo, asegurándose de que cada uno sintiera la responsabilidad que compartían. «Esto no solo es por nosotros, es por todos los que detrás de nosotros luchan en silencio». Con esa decisión resonando en el aire, la respuesta era clara, aunque aterradora. Este era el momento de enfrentar el miedo. No solo por ellos, sino también por el futuro que soñaban construir. A medida que se despidieron aquel día, Javier no pudo evitar sentir que la energía que flotaba en el aire era apenas un eco de lo que estaba por venir. Una carga de expectativa se posó en él, mezclada con una certeza inquietante. La sala llena de distinguidos, expectativas y relatos entrelazados los esperaba. Había una historia más que contar, la suya. Pero la pregunta seguía, retumbando en su conciencia. ¿Tendría la valentía de ser parte de esa verdad? Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, como si supieran que el tiempo se estaba agotando. Javier se encontraba en la cama aquella noche, el sonido de la ciudad como telón de fondo. Las luces parpadeantes se mezclaban con sus pensamientos, una sinfonía de ansiedad y expectativas. La preocupación se había convertido en un eco constante en su mente. ¿Sería suficiente lo que había hecho hasta ahora? La inseguridad lo abrazaba cada vez que pensaba en el día crucial que se acercaba. Era un dilema personal, una lucha interna que le pesaba en el pecho. Había convertido su vida en un espejo de sus estudiantes, y cada historia que escuchaba, cada lágrima que se deslizaba por sus mejillas, lo confrontaba con su propia historia no contada. ¿Qué persona era realmente Javier? Ya no solo era un maestro, ahora se percibía como un líder, un mentor, pero también como alguien que debía lidiar con su propio miedo. Tomó una respiración profunda y decidió que ese miedo no lo paralizaría. Se propuso cambiar la narrativa que había vivido durante tantos años. El día siguiente amaneció con un aire renovado. Javier se sentía preparado para enfrentar sus propias dudas, y había decidido que sus estudiantes no serían los únicos que compartirían su historia. Mientras se dirigía a la oficina, se sintió inspirado para hacer un cambio en su enfoque. No bastaba con ayudarles a vocalizar sus luchas, debía ser honesto sobre las suyas. La verdad tenía el poder de liberar tanto a él como a sus alumnos. En el taller encontró un espacio de transformación. Luis y Ana llegaron temprano, ansiosos y listos para trabajar. Javier, al ver su energía, sintió que algo dentro de él despertaba. A medida que se sumergían en las narrativas, Javier comenzó a compartir fragmentos de su propia vida. Habló de su infancia, de sus propios fracasos y de cómo había aprendido a levantarse, más allá de los tropiezos. Por primera vez, la vulnerabilidad brotaba en él como un torrente de autenticidad. Las reacciones de Luis y Ana fueron reveladoras. Sus ojos se iluminaron mientras escuchaban cómo sus propias luchas se reflejaban en las palabras de su maestro. La conexión se intensificó. Al final de la sesión, Javier notó que el ambiente estaba impregnado de una nueva energía. Había creado un espacio, no solo para sus estudiantes, sino para él mismo. Había liberado algo que había estado oculto durante demasiado tiempo. A medida que se acercaba la fecha, la presión aumentaba. De hecho, Javier comenzó a realizar mini desafíos entre sus estudiantes, instándolos a que no solo se compartieran en confianza, sino que cada uno se convirtiera en un crítico constructivo de las historias de los demás. Este ejercicio no solo destapó más detalles personales, sino que también enseñó a Javier a ver desde diferentes perspectivas. Se dio cuenta de que esas experiencias de vida estaban en mares de emociones. Sentía profundidades y altibajos que resonaban, aún en su interior. Sin embargo, la incomodidad también lo perseguía. Decidió hacer una lista con 3 objetivos antes de la presentación. El primero, hablar de su vida sin miedo. El segundo, convertir el taller en un lugar para que todos se sintieran valiosos. Y el tercero, inspirar a sus estudiantes a entender que, independientemente del miedo, el ser auténticos era lo que verdaderamente importaba. En el fondo de su mente, Javier sabía que no solo se trataba de ser parte de las verdades compartidas en el escenario,
sino de enfrentar a sus propios demonios en el proceso. Mientras el día se acercaba, la tensión crecía, pero también lo hacía su determinación. Nadie podría arrebatarles la historia que estaban a punto de presentar. A medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Javier sintió que la presión lo transformaba. Sintió que ya no estaba solo en esta lucha. Decidido a darles voz a todos, incluyéndose a sí mismo, emergía una pregunta fundamental. ¿Estaban realmente listos para despojarse de las máscaras que llevaban y entregarse a su verdad? La respuesta parecía estar al alcance, pero el momento decisivo se acercaba, y el profundo temblor de la incertidumbre lo llenaba más que nunca. El día del evento había llegado, y la atmósfera era electrizante. Javier sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero a medida que se arreglaba para el encuentro, una nueva determinación florecía en su interior. Sabía que su historia, así como la de sus estudiantes, debía ser escuchada. La idea de que su voz y la de ellos podrían resonar en el corazón de los miembros de la familia poderosa lo mantenía alerta. Al entrar al auditorio, el bullicio se desvaneció al instante. Los rostros frente a él estaban llenos de curiosidad, y algunos, incluso, esbozaban sonrisas que contrastaban con la gravedad del momento. Javier había reunido a 3 de sus estudiantes más sobresalientes, Luis, Ana y Carla. Cada uno tenía su propia historia de superación, un testimonio que hacía eco de la lucha diaria por construir un futuro diferente. Con el micrófono en la mano, Javier sintió que una oleada de confianza lo invadía. Era un momento para demostrar que la educación era un viaje de transformación, no solo para los alumnos, sino también para su guía. Hoy no solo cantaré mis verdades, inició, sino que daré voz a quienes han caminado a mi lado en este viaje. Les presentaré historias de resiliencia, de lucha constante y de un futuro reivindicado. El auditorio lo escuchaba en silencio. Luis fue el primero en hablar. Con un tono firme pero vulnerables, compartió cómo había enfrentado la pérdida de su padre. Su historia trascendía el dolor, giraba en torno a cómo la educación le había brindado una senda a seguir, iluminando su vida después de la tragedia. A medida que contaba su relato, la conexión con el público se hizo palpable. Algunos interlocutores se secaron las lágrimas, mientras otros asintieron, reconociendo el impacto de cada palabra. Ana tomó su turno y relató las injusticias que había enfrentado en su entorno. Con cada frase, Javier veía cómo se levantaba, empoderándose y reafirmándose en su pasión por la educación. Había transformado su historia de dificultad en una poderosa carta de presentación de su destino. Las mismas luchas que la habían debilitado se habían convertido en un grito de fortaleza que llenaba la sala de energía. Finalmente, Carla compartió su travesía, una historia que evocaba decisiones difíciles. A pesar de todo, había elegido el camino de la educación y el vínculo que había tejido con sus profesores la había llevado a un punto en el que su voz resonaría. A cada palabra, el ritmo del auditorio se transformaba en un mar de aplausos y vítores. Una vez que sus estudiantes terminaron, Javier sintió que el momento culminante había llegado. Con su propio relato en mente, se tomó un momento para asimilar la grandeza de lo que había ocurrido en el escenario. Este había sido un acto de valentía colectiva, un acto de trascendencia. Hoy hemos compartido no solo nuestras historias, sino las verdades de toda una generación que ha sido subestimada, dijo Javier, su voz cargada de emoción. Lo que hemos mostrado aquí es un reflejo de cómo el entorno puede moldear vidas, pero también de cómo hemos decidido tomar el control. La educación es nuestra arma más potente, y juntos podemos cambiar el sistema. El silencio sepulcral se rompió por un aplauso ensordecedor. Javier sintió una oleada de reconocimiento y validación. Había logrado hacer lo que pensó que era imposible. No solo había levantado sus voces, sino que había empoderado a sus estudiantes a ser agentes de cambio. Las miradas de los miembros de la familia poderosa eran diferentes ahora. Lo que inicialmente había parecido un reto desafiante, se tornó en un espacio de conexiones humanas. Una de las mujeres de la familia se levantó, su cara claramente impactada por la profundidad de las historias. No puedo ignorar el impacto que esto ha tenido en mí. Es fundamental que estas voces sean escuchadas no solo hoy, sino siempre. Estoy abierta a un diálogo, expresó, maravillando a todos los presentes.
Javier se sintió como un nuevo hombre. Lo que antes era miedo y duda se había convertido en confianza. Su viaje había comenzado en la desilusión, pero lo había llevado a confrontar sus propios demonios. Ahora no solo era un maestro, sino un verdadero defensor de la educación como motor del cambio. Poco después del evento, llegaron las primeras consecuencias. La familia poderosa se mostró interesada en establecer un programa de becas que capturara las voces que Javier había presentado. Fue un triunfo tangible, algo por lo que había luchado con cada fibra de su ser. Esa noche, mientras Javier miraba hacia el cielo estrellado, podía sentir el eco de la transformación, no solo en él, sino en cada uno de sus estudiantes. Había pasado de ser un simple profesor en un sistema opresor a ser el faro de esperanza en un mundo que parecía sombrío. No se trata solo de mí, se dijo, mientras sonreía con orgullo. Se trata de todos nosotros. Así, cada una de sus noches de insomnio, cada uno de sus miedos, había dado paso a una nueva realidad, una en la que se sintió poderoso, no solo por lo que había logrado, sino por cómo había ayudado a otros a encontrar su voz. Javier había conquistado mucho más que una simple victoria, había alcanzado un propósito verdadero. Su legado no se definiría por su título, sino por las vidas que había impactado. Con esto, ahora más que nunca, sabía que la historia recién comenzaba, y su papel en ella sería el de un guerrero de la enseñanza, un defensor permanente de las voces que merecían ser escuchadas. Este es el momento de que todos ustedes también se conviertan en defensores de las historias que importan. Necesitan suscribirse ahora al canal, no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estos relatos lleguen a más corazones. Comenten cómo se sienten al respecto y cuáles son sus teorías sobre lo que vendrá. Y compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal con sus acciones.